Desde hace 4 años España está sumida en una profunda crisis económica, lo que ha derivado que el número de desempleados haya superado por primera vez los 5 millones de personas y que se multiplique el número de familias que pasan verdaderas necesidades para llegar a final de mes. Lo cierto es que esta crisis, iniciada en el 2008, es de carácter mundial y, según la información que tenemos, fue originada en los Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis estarían los altos precios de las materias primas, la sobrevaloración del producto, una crisis alimentaria mundial y energética, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. Asimismo, la crisis económica mundial que estamos viviendo ha sido señalada por muchos especialistas internacionales como la crisis de los países desarrollados, ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo. Pero, ¿sabemos toda la verdad sobre la crisis que estamos sufriendo? ¿Cuáles son las mentiras y las falacias y las mentiras que nos han contado sobre la misma? ¿Qué hay detrás de la relación entre la banca y los gobiernos? ¿Cómo podemos defendernos de las mentiras? ¿Qué tipo de soluciones alternativas se podrían aplicar para hacer frente a esta crisis? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Alexandre Girbau, doctor en Derecho, abogado y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona. Doctor Girbau, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gusto tenerte con nosotros nuevamente. Gracias. Un placer. A Ana Carballo, gerente del Observatorio de Economía Solidaria. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches. Bienvenida, Ana. Gracias. Igualmente, que estés con nosotros, un placer. Y se encuentra también con nosotros Joan Daumís, empresario y librepensador. Joan, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. Lo del librepensador, alguien te lo quería quitar, ¿eh? Sí, está patentado por eso. Está patentado eso del librepensador. ¿Qué significa ser librepensador en este tiempo, en este siglo XXI? Pues significa tener ideas propias y no depender de ninguna corriente oficial, digamos. O sea, los tiempos han cambiado de los primeros librepensadores, aquellos que casi los llevaban a la quema. No, yo creo que continúan bastante igual. ¿Sí? Sí. ¿Estés en ese punto de mira? Sí. Caramba. Bueno, pues vamos a dar hoy pábulo a estos librepensadores, a aquellos que nos pueden sacar de esas mentiras y de esas falacias, así como al resto de nuestros invitados. Alguien más se incorporará también, como es el doctor Arcadi Oliveres, doctor en Ciencias Económicas, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, presidente de la entidad Justicia y Pau, o Justicia y Paz, y autor del libro Diguem Prou, Digamos Basta, de Angla Editorial, que estará a punto de incorporarse también en este programa. Bien, pues para empezar a entrar en debate, me gustaría que cada uno de los asistentes en esta tertulia expusiera de forma individual, si es posible, alguna de las mentiras que se han dicho sobre la crisis y sus causas. Y en este sentido me gustaría empezar, pues no sé, quizás por el que tengo más a mi diestra, que no es porque seamos ni de derechas ni de izquierdas, sino porque te tengo muy cerca, ¿verdad? Muy bien. Doctor Girbau, cuéntame, ¿para ti cuáles son? Pues mira, cuando me ha llamado esta tarde Jordi, me ha expuesto cuáles eran las falacias de las que había que hablar o discutir esta noche, y me ha acabado asignando discutir la segunda, aquella falacia según la cual la causa de la crisis sería la deuda pública. Yo, para desmentir esta falacia, quizá entre en conflicto con lo que luego va a defender la contertulia de hoy, Ana Carballo. Uh-huh. Yo creo que, a pesar de que la administración ha tenido una actuación irresponsable, reprochable, negligente e imprudente con la emisión de la deuda pública, pensando o no importándole si el crecimiento económico no iba a ser perpetuo, o pensando que iba a ser perpetuo, y que también la banca, porque también hay falacias sobre ello, la banca ha tenido un comportamiento ética y jurídicamente reprochable, pero considero que la causa de la crisis actual que se tiene en España no es el comportamiento de la administración con la deuda pública, que sin duda la ha agravado cuantitativa, cualitativa y temporalmente la va a agravar,
ni tampoco el comportamiento despiadado de la banca, sino que la causa, por no decir la culpa, a mi modo de ver y fruto de la observación también libre, sin condicionamiento por la información que vierten los medios de comunicación, está en la patología que sufre la mente humana. Como decías al introducir el programa, las consecuencias más fuertes de la actual crisis las están sufriendo precisamente los países ricos. Llamémosles países ricos, sociedad occidental. A mí me parece que cuando empieza el crecimiento económico, las personas con las rentas más bajas bajas pero fijas, empiezan a compararse. No pueden evitar que la mente les bombardee con pensamientos que ellas no han solicitado, de comparación, de ver al de al lado, dile al vecino, dile al cuñado, dile al pariente, dile al jefe, el nivel de vida que lleva, y tienden a quererlo imitar. No pueden evitar compararse, juzgar al prójimo y querer acceder a los mismos medios de fortuna, bienes materiales que el otro. Esto les lleva a que, como no lo pueden adquirir al contado, como entre comillas diríamos lo pueden adquirir los ricos, el asalariado, empleado, funcionario lo tiene que adquirir endeudándose. Conforme se endeuda, va adquiriendo mayores bienes de consumo e inmuebles, vehículos, etcétera, y esto hace que las empresas productoras tienen que crecer para dar más respuesta a esta demanda de todo tipo de productos por parte del consumidor. Este crecimiento significa contratar más personas, invertir en mayores fábricas, en mayores maquinarias, y se va expandiendo ese crecimiento a base del crédito al consumo y del consumo compulsivo por las masas. Y como sea que ese consumo se lleva a cabo con base en el endeudamiento, llega un momento en que la capacidad de endeudamiento se colapsa, se agota. Cuando uno ya no puede dar su nómina para que le den más préstamos o más créditos, deja de poder consumir, se paraliza el consumo, y todas esas fábricas que han hecho tanta inversión para poder satisfacer ese ritmo creciente de consumo, les sobran trabajadores, les sobran máquinas, les sobran metros cuadrados de locales, y es cuando viene la caída de la crisis en picado. Ana, por alusiones casi, ¿no? Te toca a ti. Ana Carballo, por favor. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu falacia, tus mentiras y lo que le tendrías que, entre comillas, reprochar al doctor Gerbau con su discurso? A ver, en realidad no es que estemos totalmente en desacuerdo, ni muchísimo menos, pero no podemos echar toda la culpa a la sociedad, a las personas, porque es cierto lo que comenta, de que las personas se han endeudado muchísimo más de lo que se podían endeudar. Gente pues, que se pedía un crédito para irse de vacaciones. Ahorra durante el año en lugar de pagar el crédito, vete de vacaciones y no hagas vacaciones un año. Hemos vivido en una sociedad que ha permitido todo esto. Entonces, ¿es culpa de las personas? Una parte sí, evidentemente, pero nos gusta creer que podemos hacer lo que tiene el jefe, lo que hace el vecino, el cuñado. En esto estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero pienso que también se ha fomentado que nos creamos esto, porque es muy fácil. Cuando las cosas van bien, es muy fácil creerte que siempre van a ir bien y que nunca te toca a ti, ¿no? Esto es lo típico en cualquier caso, ¿no? Pero realmente, ¿quién son los culpables? Yo creo que todos. Las personas por creérselo, los que gobiernan por ocultar información, y por dejárselo creer, por contribuir a esa creencia. La educación es importante, no hemos educado, si no, mirad a los jóvenes que están subiendo ahora, evidentemente estoy generalizando, pero realmente hay una pérdida de valores y hay una pérdida que viene debido a esta educación que hemos estado fomentando entre todos. Como decía él, la banca, los gobiernos, todo el mundo. Y las personas se lo han creído. Sí. Creo que te refieres a una educación basada en la competición también, ¿no? En competición por ser el primero de la clase, por ser el preferido del profesor. ¿O no tenía relación con esto cuando dices la educación? No, cuando me refería a la educación quizá me refería a que, no sé, se ha perdido un poco los valores, el respeto a las personas, el ahorro. Nuestros jóvenes no están educados para ahorrar, están educados para gastar.
por consiguiente, para ti, una de las mayores falacias o mentiras de este gobierno o del anterior sería... La falacia sería esto, o sea, no las personas son las culpables única y exclusivamente, ¿no? Sino que somos todos. John Domís, las tuyas, por favor, sí que nos gustaría que nos dieras también tu opinión sobre, no sé, a lo mejor sobre la crisis y el discurso que desde el gobierno español presidido por aquel entonces José Luis Rodríguez Zapatero, se nos vendió y aseguraban que España no entraría nunca en crisis. Sí, a mí me hacía gracia el tema de los brotes verdes, ¿no? Parecía un chiste, ¿no? Mentiras han habido muchas. El señor Aznar en su momento habló de las armas de destrucción masiva, ¿no? Ya antes también, antes de la crisis, había la burbuja inmobiliaria y yo tengo una lista aquí de unos 100 personajes de altísimo nivel como Rodrigo Rato, Álvarez Cascos, Luis de Guindos, Emilio Botín, que decían que no había burbuja en el año 2004, 2005, 2006 y 2007. Incluso Felip Puig también decía que los precios se iban a moderar y que no había burbuja. Entonces, mentiras han habido un montón, yo no sé si conscientemente o inconscientemente. El tema está en que nos han metido a todos en una crisis de consumo. La mayoría de la gente está hipotecada. Tú ibas a un banco y te regalaban un viaje, los muebles del piso, vacaciones, tipos de interés muy baratos. Entonces, claro, la gente se endeudaba y había una fiesta brutal, ¿no? Todo esto junto a que para mí los políticos tienen muy poca credibilidad, ¿no? Por ejemplo, el señor Rajoy estuvo diciendo que no aumentaría impuestos durante la oposición y justo lo nombran presidente y aumenta impuestos. Entonces, para mí, la clase política, entre que no es creíble y luego hay mucho imputado por corrupción, tengo aquí una lista de 123 candidatos y creo que podrían haber muchos más, ¿no? Pues así estamos. Y repito, ya sabes mi teoría, que esto no viene de España, esto viene de mucho más arriba, como se demostró en la película Inside Job, donde esto está creado en Wall Street, al igual que la demolición de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Llévanos ahí.